Inicié, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según en la parte donde se encuentren. Eh, el punto con el que iniciaba era el siguiente. Hasta esta sesión, todo ha sido un aspecto teórico. Y hay algo muy importante que yo les había mencionado desde la primera sesión que iniciamos con este curso. Es dar las bases necesarias para que no sean ustedes unos script kiddos. Personas que se enfocan básicamente en seguir una guía y esa guía les ayude a realizar temas. Cada quien tiene metas diferentes. Algunos son metas para prevenir que les efectúen algún tipo de hackeo, algún tipo de ataque, estar mejor preparados, pero algunos otros esperan pues hacer la labor de penetraciones o lo que sea, pero enfocada más a, no tanto a la seguridad, sino enfocado al hackeo. Aún así, independientemente de cuál sea la meta eh, que se plantee cada uno de los puntos que deben de tener en cuenta es que no pueden ser personas que sigan guías, personas que agarren un tutorial y sobre ese tutorial empiecen a hacer hackeo, porque si lo sacan fuera de ese esquema que está planteado con un escenario determinado, pues no van a avanzar. Y muchas veces, a pesar de que al principio logran obtener algunos accesos o algún tipo de hackeo, pues al final de cuentas eh, se limitan nada más a seguir lo que alguien más ya investigó. Dentro de los temas que vimos, o sea, que hemos estado viendo, la semana pasada vimos el modelo OSI, y yo les decía que dentro de todas las etapas que estamos viendo teóricas, en cada una de ellas voy a estar mencionando lo que es importante tener en cuenta. Aparte de las 7 capas que tiene el modelo OSI, que ya sabemos que es un estándar que se utiliza para determinar cómo fluye la información entre dos dispositivos, yo les mencionaba que existían 2 capas adicionales, la capa 0 y la capa 8. La capa 8 se le identifica así a cualquier persona que utiliza un dispositivo, cualquier usuario. Y muchas veces la capa 8 está basada en la ignorancia que tienen las personas al usar los dispositivos. La mayoría adquiere equipos, dispositivos móviles o alguna otra tecnología, pero sin tener un conocimiento amplio de cómo usarse o qué tanto poder tiene. Y eso es a lo que se apuesta en la capa 8. Pero la capa 0 también es un punto muy importante porque tenemos varios tipos de personas ahí. Primeramente se encuentran los diseñadores de todo lo que son los diferentes dispositivos y de los software, porque no nada más tiene que ver el hardware. El hardware tiene sus limitantes, tiene sus problemas, también es diseñado por otras personas. Por eso es que cada cierto tiempo sale una actualización del hardware, porque pues van viendo mejoras tanto en desempeño como también en cuestiones que hayan encontrado como fallas. Pero también se encuentran los diseñadores del software. Los dispositivos, no hay un solo dispositivo que para su operación no requiere un software. Entonces, tenemos diseñadores del hardware, que son los dispositivos físicos, y personas que tienen y hacen los diseños del software. Un punto importante aquí es que no importa qué tan buenos sean, qué tan genios, qué tan habilidosos tengan todos sus conocimientos o preparados estén, siempre existen cosas dentro del diseño que no se contemplan. De ahí que muchas veces esas cosas que no pudieron hacer el diseño correctamente cuando lo realizaron, le van poniendo parches o actualizaciones que lo vamos viendo de manera constante. ¿Por qué? Pues porque siempre existe una cuestión que yo le llamo la variable n+1. La variable n+1 es, no importa qué tan bueno consideres que es tu diseño, siempre va a haber algo que tú no consideraste. Ahora, aquí hay un punto importante en la capa 8, en la capa 0, que es que muchas veces cuando se están realizando todos los diseños,
Pues las construcciones de esos softwares o hardwares están basadas en paradigmas de las personas pues, que los están construyendo. Hay personas que rompen paradigmas. Uno de ellos fue Steve Jobs. Steve Jobs había una conceptualización de lo que eran los dispositivos y la integración con el software en cierta etapa del tiempo. Y él vino a romper un paradigma, pidiendo cosas que aparentemente eran casi imposibles en una etapa del tiempo, ¿no? Al lograrse, se rompió ese paradigma. Sin embargo, todos piensan dentro del molde. Entonces, eso es básicamente en lo que se enfocan todos aquellos ataques que están basados en capa O o en capa cero, en los diseños, en cuáles son las debilidades y las vulnerabilidades que tiene tanto el hardware como el software. Ahora, también aquí viene otro punto importante, y es retomando el tema de la semana anterior. El otro punto importante es que la mayoría de los hardwares y softwares siempre tienen una puerta trasera. Puede ser una puerta en hardware o una puerta en software, pero siempre se le pone una puerta trasera en el diseño, la cual puede vulnerar el dispositivo. Ahora, ¿por qué se ponen puertas traseras tanto en hardware como en software? Es una manera de que cualquier persona que haya hecho el diseño o construido eso pueda ingresar a los dispositivos para poder solucionar problemas. Eh, Obviamente hay personas que no lo usan de manera correcta, pero bueno, no tiene un objetivo negativo, tiene un objetivo positivo para dar asistencia en caso de algún problema. Y esto yo lo saco a referencia porque cuando se diseña tanto un software como un hardware, pues tú puedes documentarlo perfectamente, puedes tener todo lo necesario para poder reproducirlo. Sin embargo, siempre se va a requerir la expertise de una persona o de un conjunto de personas. Y cuando esas ya no están, muchas veces todo aquello que está escrito pues deja de tener sentido. Es más, puede ser cuestionado por las nuevas personas que lleguen, puedes llegar a ser tener un cuestionamiento muy grande. Entonces, uno de los puntos relevantes aquí es que la puerta trasera les ayuda a todos ellos, a los que no están involucrados desde el principio en un proyecto, tanto de hardware como de software, a poder tener un ingreso para poder solucionar cualquier situación que se presenta o dar soporte. Ahora, dentro de la capa cero también tenemos otra ruta, ya no son los diseñadores, estamos hablando de los ingenieros y de los técnicos. Cuando se hace una implementación de una solución, tanto en hardware como en software, muchas veces no se tiene el nivel de expertise suficiente que permita darle estas configuraciones correctas. Una persona que estamos hablando, si vemos en el área de ingeniería, ellos no hacen diseños de software y hardware, ellos hacen integraciones de soluciones que ya existen. Si no es bien asesorado o no tiene una buena consultoría, pues muchas veces tenemos aquí el punto de que llegan esos dispositivos o esa nueva infraestructura con un nivel de conocimientos no tan alto y lo cual provoca que se tengan vulnerabilidades que puedan ser explotadas por alguien más. Y luego tenemos la parte también de ingeniería que tiene que ver con la planeación de políticas y procedimientos que se manejan dentro de las diferentes instituciones o políticas y procedimientos que se aplican a la diferente infraestructura que se puede tener en un lugar. Y por otro lado tenemos la parte del técnico. Yo recuerdo bien como una persona hace bastante tiempo, era un ingeniero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me comentaba que normalmente pues, los técnicos que se contratan pues no son ingenieros de la NASA, o sea, no son personas súper mega estudiadas y aparte tienen una función muy específica dentro de lo que es la parte del área técnica. Es aquel que efectúa el trabajo rudo, el trabajo de montaje, el trabajo de poner las cosas a punto. Entonces, el tema de que no eran ingenieros de la NASA o gente súper experta es que se le dice, monta este equipo con estas características bajo este procedimiento
y llegan a los lugares y muchas veces ahí las configuraciones que se dejan en los dispositivos pues no son las más adecuadas. Un punto específico viene siendo cuando se dejan las configuraciones de fábrica de cualquier dispositivo o se deja el software implementado sin alguna estructura de protección. Entonces, tenemos aquí varios esquemas que son las vulnerabilidades en lo que vimos del modelo OSI. Hay algunas ocasiones en las cuales se preguntan, bueno, hay niños, adolescentes que descubren vulnerabilidades y esto tiene que ver mucho con el paradigma. Si nosotros nos basamos en que algunas cosas no se pueden realizar, no se pueden realizar por un paradigma que tenemos nosotros en esa área. Y hay algunos otros que no los conocen y muchas veces lo intentan o lo logran visualizar, que tienen una mayor visión de ese punto porque están ajenos a todas las reglas y estructuras que tenemos. Entonces, esas personas con esas capacidades ven fuera del cuadro y son los que permiten que identifiquemos, pues, o que veamos que existen puntos débiles dentro de nuestra estructura de seguridad. Entonces, iniciando con el TCP/IP, que es básicamente la capa de red, y la capa de transporte. Tenemos aquí dos capas conjugadas. El modelo TCP/IP es un modelo que está basado en dos protocolos. Un protocolo de direccionamiento, que es la dirección IP, y otro protocolo que es el protocolo de transporte. Aquí también involucra otro segundo protocolo que no está puesto aquí, que es el UDP. Ahorita lo vamos a ver cada uno de ellos. El TCP obviamente es un protocolo de transporte que admite, tiene que haber una retroalimentación para establecer una conexión. Muy similar a lo que se tiene con una llamada telefónica. Marcas, te contestan y una vez que te contestas estableces la comunicación. En el caso del UDP es un protocolo como un correo electrónico. Tú lo envías, estás confiando que va a llegar y muchas veces esperamos, si no llega, que nos avisen. Sin embargo, pues no es así. Hay ocasiones en las cuales pues no genera ninguna clase de aviso y no llega al destinatario. Entonces, un protocolo está basado en que tengas una retroalimentación inmediata y el otro es un protocolo que de igual manera no puedes tener retroalimentación. Entonces, están basados en el mismo punto. Algunas definiciones es lo que estoy manejando ahorita. El modelo TCP/IP es ya la versión que se adapta del modelo OSI a lo que es el Internet como tal. Y es otro modelo, otra forma de estructurarlo que hace exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la interfaz de red, pues básicamente es la capa física en el modelo OSI. Y aquí se ve todos los métodos y medios de transporte de datos. Fibra óptica, cableados o inalámbricos. Luego tenemos la capa de Internet, que la capa de Internet básicamente es la capa de enlace con la capa de red, que involucra aquí que, pues bueno, los dos puntos más importantes aquí, aparte del ruteo y todo, viene siendo algo que nosotros nos tenemos que enfocar, sobre todo si vamos a hacer pentesting en lo que es las redes de datos. La MAC address y la dirección IP. Y menciono por qué debe ser importante, porque los dispositivos para poder comunicarse entre sí necesitan tener esa información para poder hacer los enlaces. Luego, posteriormente, tenemos la capa de transporte, que aquí en la capa de transporte, pues se une la capa de transporte y la capa de sesión. Entonces, aquí se manejan los puertos y se maneja puertos lógicos, sockets y los dos protocolos que mencionaba, el TCP y el UDP. Y luego tenemos la capa de aplicación, que básicamente es la capa de aplicación, que viene siendo la decodificación de la información o codificación y la presentación de los datos. Ahora, si nosotros podemos ya ver un poco más a profundidad, cada una de las capas tiene un conjunto de protocolos. Si nosotros podemos ver la capa de interfaz de red, que es similar a la capa física, pues todos sus estándares y protocolos tienen que ver con el transporte de datos, pero a nivel físico. Ondas, bits, entre otras cosas. La capa de Internet, pues básicamente es la dirección IP y está en un conjunto de protocolos. El protocolo ISMP como tal es un protocolo de mensajes que permite que nosotros identifiquemos
que un dispositivo se encuentra activo. Pero también tenemos el IPsec, que tiene que ver con las VPNs. No sé si alguno de ustedes ha escuchado que es una VPN, pero de hecho es algo que en la actualidad debería todo el mundo estar considerando por el tema del COVID, que muchas personas las mandaron a hacer home office. Y cuando las mandan a hacer home office, bueno, lo primero que tienes que establecer es la seguridad que tienes. Ahorita en estos tiempos, pues a muchos los mandan a hacer home office, pero sin darle toda la tecnología necesaria para proteger los propios datos. Si nosotros estamos en un lugar fijo, como una oficina o una fábrica, ahí internamente se tiene una infraestructura con un conjunto de personas, en la mayoría de los casos, atendiendo todas las cuestiones que tienen que ver con la comunicación de información y sigue siendo una red interna, no hay ningún problema. Bueno, existen muchos problemas, pero me refiero al exterior. Pero cuando ya tú estás en tu casa y te tratas de comunicar a tu empresa para realizar las mismas actividades, bueno, ahí involucra otra serie de elementos de seguridad en los cuales muchos lugares no tuvieron eso al alcance al principio. Algunos sí lo solucionaron con el tiempo. Entonces estamos hablando del IPsec, que es un protocolo para lo que son las VPNs. Luego tenemos la capa de transporte. Aquí tenemos pues otro conjunto de protocolos y vemos tal ISMP de nuevo, que también pueden para identificar los puertos. Pero los dos protocolos más importantes en los cuales en esta capa nos debemos de enfocar es el protocolo TCP y el UDP. Estos protocolos son los que permiten el enlace de comunicación, pero sobre todo el manejo de aplicaciones. O sea, al escuchar un puerto lógico, lo que nosotros tenemos que pensar es que están hablando de una aplicación, de un programa en un equipo. Nuestro equipo necesita esos puertos para poderse comunicar con otros programas que están en otro equipo o en otro dispositivo. Y luego tenemos la capa de aplicación, que básicamente vienen siendo ya los programas que nosotros estamos usando, desde un navegador o desde servidores, como lo vemos aquí, por ejemplo, una aplicación de una terminal de comando remota, ese es el SSH. Luego tenemos una aplicación para la transferencia de archivos como SFTP. Tenemos SMTP, que fue diseñada al principio este protocolo para tener un control de los dispositivos, aunque después encontraron muchas vulnerabilidades. Tenemos el DHCP para la entrega de direcciones. Las direcciones IPs básicamente pueden ser fijas o dinámicas. Los firewalls, sí, los firewalls entran en la capa de Internet. Básicamente, ahí hay una confusión muchas veces, pero lo podemos aclarar ahorita. Un firewall en sí nada más se enfoca en la capa de transporte y la capa de Internet. ¿Por qué? Porque maneja todo lo que son los puertos y maneja todo lo que son los direccionamientos IPs. Algunas veces involucran cuestiones también del manejo de DNS, pero al final de cuentas su principal objetivo es la capa de transporte y la capa de Internet. Eh, pero, por ejemplo, en la capa de aplicación tenemos algo que muchas veces se confunde como un firewall, pero no lo es. Un proxy, un proxy por sí solo analiza el contenido. Ahorita en la actualidad hay dos clases de proxy. Proxies, bueno, podemos mencionar tres. Los proxies basados en DNS, es decir, ya el propio DNS tiene un conjunto de datos internos que determina qué direcciones o qué dominios contienen cosas que no son válidas o que están prohibidos en muchos lugares. Por ejemplo, la pornografía. Pero pues también puede haber proxies basados en DNS que tengan internamente pues armas, drogas u otros. Están los proxies también que están basados en la seguridad como tal, que tienen un certificado SSL. Estos permiten convertir las comunicaciones que están cifradas como un HTTPS para ver en su interior. Obviamente les voy a decir, van a preguntarse, bueno, ¿y las contraseñas y todo eso? Bueno, cuando se hace una transferencia de una contraseña por SSL, una cosa son los datos y otra cosa las contraseñas. Ambas llevan unas codificaciones diferentes. Entonces, tú puedes, a través de ciertos certificados, interpretar los datos que se transmiten con un certificado.
Ese es un proxy basado en certificados. Y el proxy más fácil y simple es el que lee los datos planos. Cada vez que se transitan los datos de un lugar a otro, un proxy como tal lee la información que está internamente, pero de datos planos. Y puedes efectuar tus bloqueos basados en eso. Eso está basado en la capa de aplicación y el firewall está en la capa de transporte y en la capa de internet. Bueno, ahora, un punto importante, el cual tenemos que empezar a analizar. Si tanto estamos hablando de direcciones IPs, bueno, vamos a empezar a ver qué es una dirección IP. Es muy bueno entender esta parte porque cuando se va a hacer un tipo de pen testing de una red interna, tenemos que entender que todos los equipos tienen una dirección IP en el aspecto lógico y para poder nosotros determinar cómo encontrar esas vulnerabilidades, pues debemos entender cómo está comprendido. Ahora, no es un curso de direccionamiento IP en el cual nos van a enseñar a hacer subredes y todo eso, no. Es una breve explicación que nos va a llevar a entender cuáles son los direccionamientos IPs y de qué formas hay que conceptualizarlo para el aspecto de seguridad en redes. Entonces, vamos a ver un pequeño video. ¿Qué es una dirección IP en primer lugar? Bueno, una dirección IP no es más que un número binario de 32 bits, tal como lo ven los computadores, como lo ven los dispositivos electrónicos. Es simplemente un número de 32 bits. Estos 32 bits se dividen en bytes. Sabemos que un byte son 8 bits, por lo tanto una dirección IP entonces estaría conformada por 4 bytes. Cada uno de estos bytes se transforma a su notación decimal y se separa por puntos. El primer byte, en el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, 131, 108, 122, 204. 131.108.122.204. Una vez que la dirección IP se ha dividido en bytes y se transforma en decimal cada byte, tenemos lo que se denomina la notación decimal punteada. Esta dirección IP, que se compone de 32 bits, está compuesta por un identificador de red y un identificador de host. Cierta cantidad de bits en la dirección IP pertenecen al identificador de red y cierta cantidad de bits pertenecen al identificador de host. En este caso, la división está en la mitad, pero eso puede variar como vamos a ver más adelante. Aquí tenemos 16 bits de red y por supuesto los 16 bits restantes que son de host. ¿Qué es lo que define la cantidad de bits de red y de host? Bueno, es la clase de la dirección. En 1981, las direcciones IP versión 4 de Internet se asignaban de acuerdo a un direccionamiento con clase, lo que se llama clase antigua. Dependiendo de la dirección IP, se asignaba una clase específica y se determinaba cuántos bits pertenecían a red y cuántos bits pertenecían a host. ¿Cuáles son las clases de direcciones IP? Bueno, hay básicamente 5 clases, pero vamos a estudiar solamente 3. Allí tenemos clase A, clase B y clase C. Las clase D y clase E no las vamos a estudiar, bueno, no son relevantes en este curso. Cuando se trata de direcciones clase A, los primeros 8 bits representan la red, los restantes 24 bits representan el host. Cuando se trata de direcciones clase B, los primeros 16 bits representan la red y los restantes 16 bits representan el host. Y cuando se trata de direcciones clase C, los primeros 24 bits representan la red y los restantes 8 bits representan el host. Ahora, ¿cómo se determina la clase dada una dirección IP específica? Allí tenemos, por ejemplo, la dirección 192.168.150. ¿Cómo podemos determinar la clase de esta dirección IP? En este caso, para poder determinar la clase de una dirección IP, nos referimos al primer octeto. ¿Qué valor decimal tiene el primer octeto? Ahí tienen un cuadro donde pueden observar cuáles son los rangos de valores para cada dirección IP, dependiendo del valor que tenga en su primer octeto. En este caso,
el primer octeto tiene un valor de 192, por lo tanto, está comprendido dentro del rango de direcciones que pertenecen a clase C. Siempre se debe verificar, es una buena práctica verificar el primer octeto en cada dirección IP que veamos, en cada dirección IP que estemos configurando, en cada red que estemos estudiando. Siempre es bueno verificar el primer valor, el primer octeto, y saber la clase de la dirección. Este esquema de clases se utilizaba con las direcciones IP versión 4. Ojo, ya el esquema de clases no se utiliza porque el direccionamiento IP versión 6 no trabaja con clases. Esto solamente aplica para el protocolo IP versión 4. Allí tenemos, por ejemplo, la dirección 200, 100, 210, 200. Por el conocimiento que ya tenemos, sabemos que es una clase C por el rango en que está comprendido el valor del primer octeto, que es 200. Entonces sabemos que una clase C, su primer, segundo y tercer octeto representan el identificador de red. Y el cuarto octeto representa el identificador de host. En este otro ejemplo tenemos la dirección 172.16.2.5. Sabemos por el valor que tiene su primer octeto que es una dirección clase B. Por lo tanto, el identificador de red está comprendido en los dos primeros octetos, es decir, sus primeros 16 bits. Y el identificador de host está comprendido en los dos últimos octetos, es decir, 16 bits. En este caso tenemos la dirección 172.16.2.5 con su prefijo de red que es 16 bits. Esta es una forma de expresar explícitamente, de colocar explícitamente cuáles son los bits que pertenecen a red. En este otro ejemplo tenemos una dirección clase C, ¿verdad? Donde colocamos un prefijo de red de 24 bits. El prefijo de red nos indica entonces cuántos son los bits de la dirección IP que representan a la red, y por ende se sobreentiende que los bits restantes, es decir, los 8 bits restantes, son de host. Las máscaras y los prefijos no son más que dos formas distintas de representar lo mismo. Dos formas distintas de representar cuántos bits de red y cuántos bits de host posee una dirección IP. Si tomamos la dirección 192.168.168.100, sabemos que son 24 bits de red. Aquí podemos representar una máscara colocando la cantidad de bits que pertenecen a red en unos y la cantidad de bits que pertenecen a host en 0. Si denotamos este número en notación decimal punteada, vamos a obtener un número como este: 255.255.255.0. En el caso de clase B tenemos que son 16 bits. Podemos representar una máscara 255.255.0.0. En el caso de clase A sabemos que son 8 bits de red. Podemos representar una máscara con 8 bits en 1 y 24 bits en 0. Representada en notación decimal punteada, obtenemos un número que es 255.0.0.0. Estas son las máscaras de red. Podemos representar esta dirección IP con un prefijo de /24 o podemos representarla con una máscara de red. Son dos formas distintas de representar lo mismo. Si tomamos la dirección IP y su máscara y efectuamos una operación AND con estos dos números en su valor binario,
vamos a obtener la dirección de la red a la que pertenece ese IP. Una dirección de red siempre va a estar expresada en notación decimal punteada y la porción de host siempre va a ser 0. Aquí tenemos un cuadro, ¿verdad? Con diferentes direcciones IP, la clase a la que pertenecen, la máscara por defecto y la dirección de red. Si podemos darnos cuenta, en las direcciones de red, la porción que pertenece al host está en 0. Esa es una buena forma de identificar cuándo es una dirección de red. Ahora, ¿qué son las subredes? Aquí tenemos una dirección de red 10.0.0.0. Está representada en notación decimal punteada y también está representada en binario. Igualmente tenemos la máscara representada en su notación decimal 255.0.0.0 y también representada en su notación binaria. Tenemos 24 bits de host. ¿Qué sucede cuando yo tengo tanto direccionamiento de host, pero no voy a usar todas las direcciones? ¿Qué sucede con el otro espacio de direccionamiento? Simplemente se pierde. Una de las cosas que podemos hacer para ahorrar o no desperdiciar el espacio de direcciones es crear subredes. Una subred no es más que una división de una red más grande. Para crear subredes hay que tomar bits de la porción de host y reasignarlos a la porción de red. Los cambiamos en la máscara. Allí tenemos un ejemplo. Fíjense los 4 bits con los cuales comienza la porción de host. Establecemos la máscara con 4 bits adicionales. Inicialmente tiene 8. Le colocamos 4 bits adicionales a la máscara y ya la máscara vendría a tener un prefijo de 12 o una máscara en notación decimal punteada 255.240.00. Si pedimos prestado 4 bits, hacemos una operación de 2 a la 4, tenemos que podemos crear 16 subredes. Es decir, que esta clase A la estamos dividiendo en 16 subredes. Por supuesto, cada una de estas subredes es mucho más pequeña que la clase A inicial. Es importante darnos cuenta acá que es la máscara la que establece explícitamente cuáles son los bits de red y subred que estoy estableciendo. En este ejemplo, para una red clase C y una máscara por defecto de 255.255.255.0, el espacio de direccionamiento para host es mucho más pequeño. Pero ¿qué sucede si yo aquí solamente quiero utilizar 10 dispositivos? Si utilizo estos 8 bits de host con la máscara, porque viene por defecto, yo estaría desperdiciando direcciones, porque estaría utilizando solamente las 10 que necesito. Yo puedo cambiar la máscara para definir explícitamente cuántos bits de subred voy a utilizar. En este caso, cambio la máscara para utilizar 3 bits adicionales. Por lo tanto, la máscara pasa a ser de 27 bits expresados en notación de prefijo de red o una máscara 255, 255, 255, 224. Con 3 bits puedo crear 8 subredes. 2 a la 3 es igual 8 subredes. Aquí tenemos entonces las subredes creadas. Fíjense muy bien acá donde están los bits que estoy pidiendo prestados. Son 3 bits que estoy pidiendo prestados para direccionar esas subredes. Entonces la primera subred
vendría siendo la subred 192.168.168.0, porque dentro de los 3 bits adicionales que estoy pidiendo prestado, el valor inicial es 000 dentro de estos 3 bits. Pero ¿cuál sería la segunda red, la que le sigue a esta? Bueno, si pueden darse cuenta, estos 3 bits adicionales cambian y el valor de la nueva subred, el valor de la siguiente subred es 192.168.168.32. ¿Por qué? Porque la siguiente combinación de bits dentro de estos 3 bits es 001 y el valor del octeto en conjunto con los 5 bits adicionales es 32. La siguiente subred, la subred 192.168.168.64. Es la tercera red disponible para este rango de subredes creadas. La cuarta subred vendría siendo la subred 96. Fíjense muy bien cómo cambian los bits que pedimos prestados a la porción de host. Todas las combinaciones que pueden hacerse con estos 3 bits son las subredes que hemos creado. Cada una de estas redes tiene 5 bits de host. Si tomamos un ejemplo, la red 192.168.168.224, podemos ver que el primer host es el host 192.168.168.225. Fíjense muy bien el valor del octeto. La subred es la 111, pero el host es el primero de esa subred. Posteriormente viene el host 192.168.168.226. Podemos darnos cuenta de que la red es la 111 a nivel binario. Posteriormente viene el tercer host, que es 227, el cuarto host, que es 228, y así sucesivamente hasta que llegamos al último host, que es todos unos menos el último bit, y la dirección de difusión, que sí es la última dirección dentro de ese rango. Ok, continuando y haciendo un pequeño resumen de lo que acabamos de ver en el video, literalmente existen dos tipos de direccionamientos en la actualidad. Uno es el IPv4 y el otro es el IPv6. El IPv4 sigue siendo común en la actualidad, pero poco a poco se ha migrado ya a la versión de IPv6. Todavía en muchos lugares no se han hecho todos los cambios de infraestructura y eso conlleva que no en todos sitios exista un IPv6. Pero bueno, la principal diferencia es la cantidad de redes que puedes tener. El IPv4 como tal tiene mucho tiempo que dejó de tener direcciones disponibles para que se pudieran comunicar todos los dispositivos en todos los sitios y para eso se inventaron otra serie de estrategias para poder seguirlo utilizando el IPv4, como el NATEO y otras cosas, ¿no? Otra de las cosas que tiene el IPv6 con respecto al IPv4 es que ya tiene incluido algo de seguridad, ¿no? El IPv4 como tal, cuando nació, tenían varios conceptos o varios paradigmas. Primero, se consideraba que el total de direcciones que había disponibles eran demasiadas y que podía durar muchísimos años. Pero con el tiempo se ha dado cuenta de que empezaron a surgir nuevos paradigmas, como en la actualidad existe el Internet de las cosas, en las cuales casi a cualquier cosa le puedes poner una dirección IP. Por lo tanto, ya fue insuficiente de tiempo atrás. Y el otro punto importante del IPv4 es que el aspecto de seguridad no viene incluido. Era un tiempo en las cuales era puro amor y paz, en la etapa de los 60s y todo eso,
donde se creía pues de que el compartir los conocimientos para el crecimiento y respecto a cualquier eh, influencia de obtener ganancias, pues bueno, no iba a ser así, sino que el intercambio de conocimientos iba a hacer que todo el mundo nos beneficiáramos. La realidad es que con el tiempo se pudo observar de que eso pues, no llegó a ninguna conclusión y hubo muchas personas que empezaron a sacar provecho de este tema, sobre todo cuando empezó a existir la facilidad de que todo el mundo pudiera adquirir un dispositivo, primero un equipo de cómputo y ahora un dispositivo. Es rara las personas que no pueden tener a su alcance un dispositivo y en los cuales, pues por fuerza se requieren redes de datos. Pero bueno, resumiendo, el IPv4 tiene 4 octetos, se le llama así porque son grupos de 8 bits. Cada octeto en un formato decimal pues, se hace separado por puntos. Sin embargo, como tal, pues en realidad es un flujo de bits. Es un conjunto de bits que, como lo podemos ver aquí, son 32. Ahora, si esos grupos los separamos en 8 bits, por tanto se llama octetos, si nos podemos observar de izquierda a derecha, el que está en rojo es el primer octeto, luego un verdecito más claro el segundo octeto, amarillo el tercero y en blanco el cuarto octeto. Entonces ahora, si a eso le agregamos puntos, ya tenemos una notación un poco más cercano a lo que nosotros observamos constantemente. Ahora, tenemos que tener en cuenta de que esto está en formato binario. El formato binario, para poder entenderlo nosotros que usamos una notación decimal, por fuerzas requerimos realizar una conversión. En la parte de abajo estoy agregando un número binario y en la parte superior del número binario, de acuerdo a la posición donde se encuentra, es el valor que tiene, ¿no? Empezando desde el 0, que es de la derecha a izquierda, y terminando en el 7. Y bueno, son reglas matemáticas muy simples, ¿no? Es el valor de la base, que es 2, elevado a la potencia en la posición en la que está. Entonces nosotros podemos ver aquí que ese número que vimos arriba en la lámina anterior, pues bueno, aquí ya tenemos la traducción en cuál es el valor decimal de cada posición, ¿no? Por ejemplo, la posición 8, pues tiene un valor de 128. La 7, 64, la 6, 32, la 5, 16, y sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿cómo se obtiene un valor decimal de esto, no? Pues bueno, agarramos cada valor que se tiene, sea 1 o 0, y se multiplica por el valor obtenido de la base elevado en la posición. Entonces vemos en la parte de abajo que está 128 por 1, 64 por 0, así sucesivamente. Obviamente, reglas básicas matemáticas, cualquier valor multiplicado por 0, pues nos da 0, ¿no? Entonces, cualquier valor multiplicado por 1, pues nos va a dar el mismo valor. Por eso tenemos un resumen que nos da que ese número binario que observamos es 168. Ahora, ¿cuál es el valor máximo que se puede representar en cada octeto? Pues 255, como lo podemos ver ahí, que básicamente vendría siendo la suma de todos los valores que tenemos del número binario elevado a la potencia. Ahora, en lugar de utilizar binarios para representar esa dirección, bueno, se hace una separación en grupos de 8 bits y hace una notación decimal, como lo podemos ver en la parte de abajo. Entonces, la dirección que tenemos ahí es 168, 176, 150. Ahora, hay reglas que es, obviamente, si nosotros podemos ver un manual sobre direccionamiento IP, pues bueno, existen infinidad de aplicaciones de reglas y excepciones y manejos. Yo puedo las resumir estos en un grupo que nos pueda servir a nosotros para nuestra actividad, ¿no? Por ejemplo, la primera regla que yo pongo aquí, no se pueden utilizar solo ceros en los 4 octetos de una dirección. Hay un punto muy importante dentro del direccionamiento IP que es identificar la red, o sea, o el segmento de red al que se pertenece. Entonces, siempre que tú quieras saber a qué segmento se pertenece, se le pone un 0. Entonces, si pones puros ceros, estás hablando de todas las redes, de todos los segmentos, ¿no? Entonces, no puedes usar puros ceros.
Y en la parte de abajo están los puros unos. Tampoco puedes usar puros unos en una dirección para un host. ¿Por qué? Porque los puros unos representa el broadcast, lo que significa que se lo anuncio o se los mando a todos los dispositivos. O sea, no le puede pertenecer a un solo dispositivo. Ahora, no se puede utilizar solo ceros en el identificador del nodo. El nodo viene siendo el host o el equipo. Por lo mismo que estaba mencionando, un cero como tal, en la última posición o en el octeto número 4, representa el segmento de red. Entonces aquí estamos viendo esta dirección. Si ponemos ese cero, estamos hablando de un segmento, no de un host. Por lo tanto, tampoco puede ser usada. Pero también no podemos usar puros unos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todos los nodos que están en un segmento determinado. Ahora, no se puede usar solo ceros en el primer octeto. Esto aplica siempre y cuando no estemos hablando de un host. Si estamos hablando de un host, no puede existir solo ceros. ¿Por qué? Aquí tiene una razón diferente a la que nosotros podemos pensar. Es una razón electrónica. La forma en la cual se hace el manejo de los bits, pues si lo vemos, se resume en una tarjeta física, la cual tiene un método electrónico para mover los bits. Y este tipo de método se llama offset. O sea, el método basado en la electrónica, o sea, si ya lo vemos directamente en el dispositivo o en el chip, que es el movimiento de los bits, vamos a ver que tiene que haber un corrimiento y el corrimiento siempre es de izquierda a derecha. Entonces, si empezamos con un cero, pues no hay información, ¿no? Entonces, tiene esa razón electrónica más que una razón de diseño. El diseño fue implementado en base a la electrónica que existía. Ahorita ya hay formas mejores de hacer las cosas porque pues hay más tecnología, pero en el momento que fue diseñado esto no lo había. Ahora, no se puede utilizar solo unos en ningún octeto. Si nosotros podemos observar estas direcciones, podemos encontrar que existen varios puntos. ¿Por qué no puedes usar solo ceros en el primer octeto? Que diga unos. Porque estás hablando de un broadcast. Obviamente les voy a decir, hay algunas excepciones que son aplicables dependiendo del manejo que tengamos en nuestra red de los dispositivos. Si tenemos reglas aplicadas dentro de esa infraestructura, puede ser que pueda saltarse una regla como esta. Ahora, hay un punto, ese es por como una dirección IP, pero la dirección IP está compuesta de varias cosas. Otro de los puntos importantes del direccionamiento IP es la máscara de subred. En el video hicieron una descripción de la máscara de subred. Como tal, la máscara de subred nos permite a nosotros identificar a qué segmento de red pertenecemos. Ese es su principal uso. Entonces, la máscara de subred sí puede llegar a tener puros unos o puros ceros. Bueno, no puede tener puros ceros como tal, porque no existiría como un punto de máscara de subred. Pero sí puede tener ceros en su interior. Los ceros, como tales, representan al host y los unos representan al segmento. Entonces, si nosotros podemos ver la dirección que está en la parte de abajo, bueno, es una dirección inválida porque no puede existir un cero al principio, lo que mencionaba la parte anterior de la electrónica. Ahora, no pueden existir solo ceros en todos los octetos como reglas en una máscara de subred. Por lo mismo, porque entonces estaríamos hablando que serían puros hosts. No sabríamos a qué host está haciendo su referencia. No pueden existir ceros intermedios en los octetos. Vemos el punto aquí, es como parte del diseño. ¿Por qué? Porque no puede, si estás hablando de un corrimiento de bits, pues no puedes estar hablando de que no puedan existir bits positivos intermedios. Ahora, el primer octeto debe comenzar con solo unos. Sí y no. Acuérdense que si hablamos de subredes, podemos nosotros empezar a tomar prestado bits de otra subred para poder ampliarlas. Pero eso estamos hablando de un diseño de subredes. Pero si hablamos de redes estándar, redes que normalmente utilizamos en todos lados, entonces empezamos a ver una red donde su máscara de subred tenga en el primer octeto puros unos, estamos hablando de un 255, estamos hablando de una red con pocos segmentos de red, pero muchos nodos. Luego después tenemos una red
que tiene puros unos en el primero y en el segundo octeto, y entonces estamos hablando de una red que puede llegar a tener la misma cantidad de nodos cada una de las redes o de los segmentos. Y la red más utilizada es la que vemos, la máscara que más se utiliza es la que está en la parte de abajo, que es cuando son puros 255. Estamos hablando de muchos segmentos de red, pero con un máximo de 254 nodos. Ahora, ¿cómo podemos interpretar la información que vemos, ¿no? Yo pongo una regla básica, esta regla está basada no para expertos en redes, sino para personas común y corriente. Es decir, si yo veo mi dirección IP y esa dirección IP, yo le aplico esta regla, yo voy a empezar a ver qué parte corresponde al segmento y qué corresponde a la red. Entonces, yo lo que hago es que donde existe un 255 es parte del segmento de red al que pertenece. Y donde existe un 0 es el nodo al que pertenece. Entonces, vemos que mi dirección IP tiene un segmento que es el 192, 168, 100, porque es donde existen los 255. Y el 6 es el nodo, es el identificador del nodo. Es algo similar a lo que tenemos aquí. Entonces, si nosotros vemos los 255 puros unos, estamos viendo un segmento, y si vemos el 0, estamos viendo un nodo. Entonces, por ejemplo, en esta parte estamos hablando que pueden existir 255 segmentos, y cada segmento puede tener 16.582.000 nodos. Ahora, del total de direcciones, solo existen dos números que no se pueden reservar para los hosts. Es el 0 y el 255. Estamos hablando de puros ceros y puros unos. Entonces, el ejemplo que puse hace un momento con mi red interna es donde existe 255 es el segmento, y donde existe un 0 es el nodo. Ahora, si ustedes pueden observar esta red, esta dirección que vemos aquí en la pantalla, cuando yo ya logré identificar cuál es mi segmento, una notación que podemos hacer es sustituir el 6 por un 0, y de esa manera yo estoy hablando del segmento completo, es decir, hablo de todos los 254 nodos que pueden existir en ese segmento de red. Por eso esta notación que vemos aquí tiene un 0, porque está hablando de todos los equipos que existen, que tienen como factor común el 192, 168, 0. Y lo único que varía es el identificador del nodo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cambiamos y ponemos 255 en la parte de abajo, volvemos a hacer el mismo ejemplo. Todo lo que corresponde al 255 estamos hablando del identificador red o el segmento, y todo lo que tiene ceros en la máscara de su red estamos hablando del nodo. Entonces, si nosotros podemos observar, en la red anterior existían 2 elevado a la octava potencia de nodos, y 2 elevado a la potencia número 16 de IDs de red. En este caso, tenemos 2 elevado a la 16 de redes, cada red puede tener 2 elevado a la 16 nodos. Ahora, el 255 es un número muy importante que debemos de entender. Es el broadcast. Nuestros equipos están diseñados para aceptar 2 clases de tráfico. Es ahí donde está lo importante que debemos de entender. Porque ahí es donde podemos encontrar las vulnerabilidades. Nuestro equipo todo el tiempo escucha todo el tráfico que pasa por nuestra red. Nada más que poderlo procesar, pues involucraría muchísimo trabajo de nuestra interfaz, pero lo que hace nuestro software es no aceptar información que no venga hacia mí, o sea, que no me corresponda. Si alguien se quiere comunicar conmigo, le tiene que dar su dirección, la dirección IP correspondiente a ese equipo. Si no corresponde a esa dirección, la única otra dirección que sí acepta es la dirección de broadcast. Es decir, yo puedo ver una dirección que tenga el 255 al final en mi mismo segmento, y mi equipo sí la va a procesar porque está hablando de un broadcast.
y puedo ver mi propia dirección y también la va a procesar porque estoy hablando de mi propia dirección. Sin embargo, si llegara a una dirección diferente, en ese momento la tira. Pero estamos hablando de dos etapas. La primera es que también acepta broadcast en la MAC address. Y esto hace que también solo reciba el direccionamiento físico que corresponda a mi equipo. Entonces, si nosotros quisiéramos escuchar toda la información que pasa por un área de red, obviamente debemos de ver que existen en la actualidad equipos como los switches, los cuales ya no están completamente inmersos en permitir un broadcast como tal, por otras cuestiones, pero si habláramos de una red como tal, que nosotros estuviéramos enfocados en ver de qué manera escuchamos el tráfico o modo promiscuo, el modo promiscuo significa que acepta tráfico no importando si es para él o no, y se puede llegar a procesar. Hay muchos programas que nos permiten escuchar este tráfico, sobre todo lo que va pasando por nuestro segmento de red, como por ejemplo el Wireshark se utiliza para eso. Pero bueno, si estamos en Windows, tenemos ciertas dificultades porque solamente no puedes poner en tu equipo en modo monitor o en modo promiscuo que permita aceptar todo, sino solo va a agarrar e interpretar toda la información que tenga broadcast o que le llegue a tu equipo. Ahora, como hemos dicho, las direcciones especiales son la 0, que significa el segmento de red, y la 255, que es el broadcast. Ahora, dentro de este esquema, debemos de entender que hay dos tipos de direccionamientos. Las direcciones públicas son direcciones ruteables. ¿Qué significa ruteable? Que es alcanzable por otro equipo que se encuentra fuera totalmente de mi red y puede ser que geográficamente también esté distante, ¿no? Estas direcciones son entregadas por una asociación o un organismo internacional llamada la IANA, las cuales son los que lo controlan. Entonces, hay ciertos dispositivos que tienen asignadas esas direcciones o empresas que tienen segmentos completos de este direccionamiento. Esas son direcciones públicas que son alcanzables por otros equipos. Ahora, si nosotros podemos observar, aquí tenemos un conjunto de direcciones que son públicas, totalmente alcanzables. Si podemos ver, una está la 1 es la 1, la 200, 201 y la 200.36. Ahora, hay otras direcciones, las direcciones privadas, que no son ruteables. Pues estas direcciones, bueno, ya de antemano también la IANA las asignó para ver cuáles son, ¿no? O sea, para que no pudieran ser usadas como un dispositivo que pudiera ser ruteable. Algunas de esas direcciones, pues bueno, la 192, pero no todo el segmento, aunque yo lo representé aquí como 192.xyz, la realidad es de que solamente una parte de ese segmento es la que no es, la que es privada. Y luego tenemos la 127.001, que siempre hace referencia a nuestro localhost. Nuestro propio equipo, las aplicaciones también se comunican vía el protocolo TCP/IP a través de nuestro localhost. Entonces también necesita una dirección local. Esta no puede ser asignado a otro dispositivo, ni puede hacer que se comuniquen entre diferentes partes. Solamente pueden ser usadas dentro de nuestro equipo. Ahora, si nosotros podemos ver aquí este gráfico, vemos que la dirección 1 aquí pertenece, pero la dirección 127 no puede comunicarse a la dirección 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un direccionamiento basado de manera local. Entonces, vamos a ver un poco acerca de la máscara de red y otro punto muy importante que viene dentro del paquete que involucra tener una dirección en un equipo, que es la puerta de enlace. Básicamente la puerta de enlace es la que nos permite a nosotros acceder a otros segmentos de red que no están dentro de nuestra red. En caso de no escucharse, me pueden avisar. Hola, bienvenido a la tecnoger.com. Hola, vamos a ver la máscara y la puerta de enlace. En una red, tenemos una red que es así, más o menos, la que todo el mundo tenemos en casa. Tenemos un router
y varios dispositivos, unas tablets, unos móviles, unos ordenadores y una impresora enchufados al router. Todos ellos tienen una IP local. Vamos a centrarnos solo en la red local. Una IP local, incluido el router, tiene una IP local. El router de nuestra casa no es realmente un router, es un aparato que tiene varias cosas. Por un lado tiene un modem, normalmente es un router modem, que tiene router y aparte tiene un switch para varias bocas. Si cogemos y sustituiríamos el router por un switch, imaginaros que tendríamos un switch que tendría wifi para poder admitir los aparatos que no tienen conexión por cable. Esto sería un switch y tendríamos nuestra red interna. ¿Qué pasa? Que cualquier aparato se podría comunicar con el resto de los aparatos de la red directamente con la IP. Cogemos y ese móvil podría mandar datos a esta impresora a través del IP. Este móvil podría mandar a esta impresora, o este ordenador a este móvil, o este ordenador a esta tablet. Así es como se comunican nuestros ordenadores o nuestros dispositivos. Siempre y cuando estén en la misma red, se pueden comunicar perfectamente. Esto vamos a explicarlo más o menos. Imaginaros que vuestra red es una carretera y hay casas. Todas las casas que están en la misma red se pueden ir por el camino y visitar unas a otros. Lo que no podría es visitar una casa de otra red. No tiene carretera. No puede llegar nunca a esta carretera y comunicarse con este. O sea, en nuestra red los equipos se pueden comunicar dentro solo de nuestra red. No hay manera de comunicarse con otras redes. Cada red es independiente. Ahora, para saber el tamaño de nuestras redes, se usa la máscara. Como hemos visto, la clase C tiene 3 octetos dedicados a la red y un octeto dedicado al host. El host es el tamaño de nuestra red. Por ejemplo, en este solo dedicamos el tamaño, este octeto, a la red. La máscara sería 255, 255, 255, 0, que si fuera en binario sería este número en binario. Y esta parte, la que tiene los ceros, es la que se dedica exclusivamente a los hosts, por lo cual solo podríamos asignar este cacho a los hosts. También se podría poner esto barra 24, porque hay 24 unos, y el tamaño de esto en binario, el máximo número que podríamos alcanzar con esto sería 255. Pero como tenemos el 0, sería 255 más 0 serían 256. O sea, en nuestra red, con esta máscara, podríamos alcanzar 256 equipos diferentes. Pero el número 0 es el de la red y el 255 es el del broadcast, por lo cual solo habría 254 aparatos reales que podríamos conectar a nuestra máscara. Al tener asignado la máscara esta, que solo tiene un octeto, para el host, solo podríamos conectar 254 equipos. Como veis, en esta red, que es 160, 192, 168, 1, 2, tendría la máscara oculta, pero la máscara sería 255, 255, 255, 0. Aquí, en esta, solo podríamos tener 254 aparatos. Si tendríamos más, nos daría un problema y no podríamos conectarlo. Tendríamos que cambiar la máscara. Para cambiar la máscara, podríamos cambiar la máscara. Cogemos esta IP. Lo más normal es que, si iríamos a hacer una máscara de este estilo, usaríamos una clase B. Pero, para este ejemplo voy a poner así.
Si cogemos la máscara y ponemos 255, 255, 0, 0, entonces la máscara pasaría a tener dos octetos. Podría tener esto. Al tener dos octetos, el número de equipos que se pueden conectar es mayor. También se podría poner aquí tengo un fallo, no serían barra 24, serían barra 16. Como lo he copiado he dejado 24, serían barra 16. Esta marca sería en barra 16 porque tiene 8 y 8, 16 unos. Y al tener dos octetos para la red, digo para los hosts, al tener dos octetos para los hosts, se podría alcanzar 65.536 ordenadores. Nos pasa lo mismo. El 00000 es el de la red, y el 255 sería el del multicast, por lo cual le quitaríamos 2 y nos quedaríamos con 65.534. Una red con esta máscara podría alcanzar 65.534 ordenadores diferentes. O sea, se podrían comunicar entre ellos 65.534 ordenadores o dispositivos. Vamos a ver, la máscara también la podemos hacer más pequeña. Si os fijáis, aquí tenemos una máscara diferente que es 255, 255, 255, 240. En binario sería 255, 255, 255 y 240. Y nos quedaría solo este cacho para... Esto sería la red, los unos son la red y los ceros son para las máquinas o para los hosts. Esto sería barra 28 porque tiene 28 unos. Con estos números serían 8 y 4, 12 y 2, 14 y 1, 15. Podríamos alcanzar 15 equipos. Esta máscara solo puede tener 15 equipos. ¿Qué pasa? Que como también hay menos 2 por el host y la red, solo podríamos tener 3 equipos. Esta red es una red pequeña que podría tener 3 equipos. Por ejemplo, si declaramos una tarjeta de red con esta red y otra con esta red, aunque las dos parezca que están en la misma red, porque la clase C tiene hasta 255, la clase C tiene hasta 256 máquinas, al haber hecho la red más pequeña con la máscara, estas dos redes son diferentes. O sea, el equipo 1 no se vería con el 20 porque están en diferentes redes. Esta red llegaría desde la 0 hasta la 15. Bueno, perdón, hasta la 14. Y esta sería desde la 15 hasta la 30. Son dos redes independientes. O sea, nuestros ordenadores no podrían verse porque están en diferentes redes. La máscara sirve para diferenciar los bits que pertenecen a la red y los bits que pertenecen al host. Cuando más unos, más redes diferentes podemos crear. Y cuanto más ceros dentro de esa red, más máquinas. Aquí podríamos crear muchas redes y pocas máquinas. Aquí tendríamos menos redes y más máquinas. Vamos a ver esto un poco más práctico. Imaginaos este esquema de red. Tenemos 3 suites, unos equipos con unos números de IP. Imaginaros que nuestra marca de red es 255, 255, 255, 0 para todo, o sea, clase C. Si conectamos estos equipos así, estos equipos se van a poder ver entre ellos.
estos equipos van a poder ver estos, o están conectados físicamente por un cable y están en la misma red, aunque estén en diferentes switches, el camino es el mismo, o sea, es como estarían conectados al mismo switch. O sea, este es el 3 y este es el 1.22. Está entre el 0, bueno, entre el 1 y el 2.54. Se verían perfectamente. Este tendría un problema. El problema tendría este es que si os fijáis, aquí hay otro con la misma IP. No puede haber dos equipos que tengan la misma IP. No puede haber dos dos teléfonos con el mismo número. Aquí habría un error. Uno de estos dos equipos no podría conectarse. El que entraría después le daría error de IP. Y si estos equipos intentarían comunicarse con estos otros, no podrían. Puesto que esta red es la 2.10 y como solo admite 256 equipos, solo contaría el último octeto. Y como el anteúltimo es diferente, como esta parte de la red 192.168.2 es el identificador de red, es diferente de 192.168.1. Son dos redes diferentes. Aquí la red son los tres primeros octetos. Y aquí igual. En cambio este otro, como los tres primeros octetos, 192.168.1 es igual a 192.168.1, entre estas dos se verían perfectamente. A esta no. Esta sería una red independiente. Este ordenador solo podría comunicarse con esta impresora y esta impresora con este ordenador. Y en cambio, esta impresora podría comunicarse con este ordenador, o este tablet podría mandar datos a esta impresora, o este móvil podría mandar datos a este otro móvil, porque están en la misma red. Este recuerdo que da error porque aunque estaría este y este darían error porque aunque estarían en la misma red, comparten luego el mismo número de host y no puede haber un equipo que tenga la misma red y número de host. Ahora imaginaros que aquí cambiamos el switch que teníamos antes por un router. El router aparte tiene una IP. El router tiene su propia IP. Pues el router tiene una capacidad que es que permite saltar entre redes. La ventaja del router es que los routers es el camino para saltar entre redes. Por lo cual, con este router crearíamos le diría que este router le diría que el camino, este router lo que permitiría sería comunicar esta red, porque realmente estas dos son una red, con esta. Este camino no funcionaría. Este camino estaría interrumpido. O sea, no podría un dato llegar, este ordenador no podría mandar a este router, mandarlo aquí y luego mandarlo aquí. Este estaría mal. Este ordenador tendría que mandarlo aquí y el router mandarlo aquí. O este, mandarlo a este switch, mandarlo al router y mandarlo aquí. No podría ir aquí y continuar por este camino. Este camino estaría mal. El router lo que nos permite es saltar entre redes. Normalmente en nuestra casa tenemos lo que es el router que nos permite comunicarnos a través de la puerta de enlace con el exterior. ¿Qué es la puerta de enlace? La puerta de enlace es simplemente, todos estos equipos tienen apuntada una puerta de enlace que lo que le dice cuál es la IP del dispositivo que permite saltar a la siguiente red. O sea, este tendría la puerta de enlace 192.168.1.1 y cuando quisiera mandar un paquete a otra red, lo mandaría a este dispositivo y este router ya se encargaría de saltar a la siguiente red para que llegaría el paquete a donde queremos. ¿Por qué se pone puerta de enlace a los dispositivos y no van directamente al router? Porque podríamos tener este esquema. El esquema este es que en una red tenemos dos routers y depende lo que nos interese,
podríamos coger un router, otro router. Imaginaros que los dispositivos móviles queremos que salten por la puerta enlace 1 y los ordenadores de la impresora queremos que salten por la puerta enlace 254, por el motivo que sea. Pues estos tendrán la puerta enlace 254 y los dispositivos móviles tendrán la puerta enlace 1. En realidad simplemente es decir por dónde el camino que va a coger para ir al siguiente router o a la siguiente red. Vamos a poner un ejemplo antes. Antes nuestras redes no se podían comunicar la una con la otra. Ahora hemos puesto los routers, los hemos dibujado como puentes, y estos son nuestros routers. Si esta casa, o el señor de esta casa, quiere venir aquí, puede coger y salir andando y venir y llegar aquí. También puede venir, salir andando, bajar y llegar aquí. ¿Qué es la puerta enlace? La puerta enlace es lo que dice el señor este: vete por el puente 1 o vete por el puente 2. Esta casa tienes que coger la puerta enlace 1 y los de esta casa saldrían por la puerta del 1. Y esta casa podría tener la puerta enlace 2 y los de esta casa tendrían que venir por esta puerta. Simplemente es así. Estos tendrían igual. Estos tendrían la puerta enlace. Esta irían por aquí. Y con la puerta enlace y los routers podemos comunicarnos redes entre sí. Como pudimos ver en el video, un punto importante, el que determina cuándo usar o no la puerta de enlace, es la máscara de red. Si nosotros queremos alcanzar una red que va más allá de lo que es nuestro segmento, entonces se usa la puerta de enlace. Ahora, ¿qué camino tomar una vez que agarra la puerta de enlace? Esa la ha determinado un router. Nosotros realmente en nuestras casas no tenemos un router, tenemos un módem, un equipo que hace la traducción o la interpretación para conectarnos con un proveedor de internet. Pero en el proveedor de internet sí existen routers, que son equipos que van a permitirnos comunicarnos con otras redes. A ese tipo de comunicaciones entre routers se les llama internetworking. Ahora, algo muy importante para todo lo que es el proceso de comunicación son los puertos lógicos. Los puertos lógicos vienen siendo los puertos que internamente puede soportar nuestro equipo, y en realidad existen 2 a la 16 puertos, que son 65.535 puertos. Estos puertos están divididos en puertos conocidos y puertos que podemos usar para otras cosas. ¿Qué es un puerto conocido? Pues todo aquel que se encuentra entre el puerto 1 y el 1023. Existen muchos puertos que nosotros ya identificamos, pero no sabemos exactamente qué puerto es. Por ejemplo, el puerto 80 son todas aquellas páginas que empiezan con HTTP. El puerto 443 son las páginas cifradas o las que tienen un certificado, que es el HTTPS. El puerto 110 es para recepción de correos. Por ejemplo, aquí menciono otros puertos. El FTP es un protocolo que permite que nosotros hagamos transferencia de archivos de un punto a otro. Normalmente usa 2 puertos, uno de escucha y uno de envío. Es el puerto 20 y el 21. Hay otro puerto, el de arranque a través de la red, que es el puerto 67. Sin embargo, si nosotros queremos identificar qué puertos son los más comunes, bueno, podemos consultar cualquier página de internet, nos va a decir cuáles son los servicios que existen desde el puerto 1 hasta el 1023. Hay muchísimos puertos, el 25, el 22, el 23. El 22 básicamente es el SSH, que viene siendo una terminal de comunicaciones basada en comandos. Telnet también es basada en comandos, pero no está cifrada. Tenemos también el protocolo 53, bueno, el puerto 53, que es el DNS, que es la conversión de nombres de dominio a direccionamientos IPs, así entre otros. Si nosotros en una de las prácticas vemos ciertos puertos, pues bueno, hay puertos que podemos identificar fácilmente y que debemos ir buscando si queremos hacer un pentesting, y hay otros que no vamos a conocer.
Todos aquellos puertos que están después del 1023, que es del 1024 al 65.535, son puertos que no tienen un diseño establecido y que nosotros los podemos usar para cualquier cosa. Por ejemplo, normalmente hay personas que establecen su comunicación para los configuraciones y todo a través de una página web en el puerto 8080. Hay otro puerto que es el 3306. El 3306 es un puerto para MySQL. Entonces, todos esos puertos se los ponen los fabricantes del software para identificar sus programas. Cada programa como tal está asociado, o aplicación, está asociado a un puerto que también se le denomina servicio. Ahora, los puertos pueden existir en dos protocolos, el protocolo TCP y el protocolo UDP. Como bien mencionado, el protocolo TCP es un protocolo basado en establecer primero la comunicación para poder enviar la información. Y el protocolo UDP no está basado en eso, o sea, solamente envías la información, pero no necesitas confirmaciones. Ahora, cada vez que nosotros ingresamos a alguna aplicación en la red, siempre está asociado a un puerto. Este puerto va a identificar el programa por el cual queremos nosotros comunicarnos. Dependiendo de cuáles sean el sistema operativo, de cuál sea el dispositivo, son los puertos que va a tener disponibles para su interacción. Ahora, los puertos como tales son puntos de anclaje. Deben de existir siempre existen igual que con las direcciones IP y las direcciones físicas, deben de existir siempre un puerto de origen y un puerto de destino. Si yo me voy a comunicar a una página de red, de una página de internet, y es una página sin seguridad, lo más seguro es que mi destino es el puerto 80, pero mi equipo debe de asignarme un puerto para que yo pueda establecer esa comunicación. Ahora, cada puerto tiene sockets, y un socket como tal viene siendo un punto dentro del puerto que nos permite definir si está activo para la escucha o si no está activo para la escucha. Ahora, aquí tenemos un puerto activo. ¿Cuál es? Bueno, un puerto activo básicamente es un puerto que está esperando recibir o enviar información. Y un puerto pasivo es un puerto que básicamente puede enviar información, más bien un socket. Los puertos como tales es la identificación y los sockets son la función que se van a tener dentro de la comunicación. Por eso cuando realizamos escaneos buscando vulnerabilidades, podemos tener puertos que reciban nuestra comunicación pero no regresen ninguna respuesta. El ARP como tal es la conversión de una dirección IP en una dirección física, una MAC address. Esto lo puse por lo siguiente. Nuestros dispositivos para poder comunicarse necesitan 4 cosas específicamente. La MAC destino y la IP destino. Esto por lo que yo he mencionado anteriormente. Para que un dispositivo pueda aceptar la comunicación entre dos puntos, es porque la información viene hacia mí. Es decir, pasa el primer filtro, la MAC física o la direccionamiento físico es mío, sí, ok, admítelo. Y después pasa el segundo filtro. El IP destino que viene hacia mí, entonces pasa el segundo filtro. Obviamente, posterior a eso, ya pasar los 2 primeros filtros, pues viene el siguiente. El servicio o la aplicación a la cual quiero acceder, ¿existe en mi equipo? Por ejemplo, si yo voy a ingresar a una página web de un equipo específico y ese equipo no tiene una forma de publicar páginas web, pues es obvio que nos va a rechazar la conexión. Porque sí pasa los 2 primeros filtros, pero el tercero no lo va a pasar, porque no existe esa aplicación disponible. Entonces, bueno, un dispositivo solo puede aceptar tráfico de su MAC address o la MAC address de broadcast. Y también solo puede recibir tráfico que va a su IP o de la IP de broadcast. Esto es importante conocerlo porque es la base de todos los procesos que hacemos, tanto de sniffing como de escaneos,
como de identificación de aplicaciones, los puertos, las direcciones físicas y las IP destino. ¿Preguntas? Ok, si no tienen preguntas, bueno, ahorita en lo que alguien escribe, si tuviera alguna por ahí, también les vamos a avisar que el próximo, está planeándose una reunión o una videoconferencia adicional a esta, el próximo martes 29, para ver el tema que tiene que ver con la configuración de herramientas y Kali. Ha habido por ahí algunas dudas, entonces estamos planteando que el próximo martes 29 a las 7:30, el que quiera ingresar, les estaré mandando el link para esta reunión o sesión donde se van a retomar otra vez la configuración de herramientas y de Kali Linux. ¿Por qué? Porque el próximo jueves ya estaríamos viendo el uso de estas herramientas. Entonces, pues tienen dudas, preguntas o lo que requieran, en esa sesión estaremos viendo, ¿no? Y hay unas preguntas por aquí, ahorita se las va a contestar Antonio. Ok, me preguntan, bueno, ¿ya se necesitará la antena? La respuesta es sí, pero no para la sesión de la instalación de las herramientas, sino para la sesión de la próxima semana. Ya vamos a necesitar la antena. Pero bueno, resolviendo la duda, ¿qué es el RP? Yo mencionaba, y lo vemos en la lámina abajo, que se necesitan 4 elementos para poder establecer la comunicación. Entonces, vamos suponiendo de que yo como equipo me quiero comunicar con otro que se encuentra en la red, pero yo no conozco su dirección IP. Entonces, existe un protocolo, que es el ARP, que va y pregunta, yo sé tu dirección física, pero no sé tu IP. Entonces, ese protocolo es el ARP. Cuando yo pregunto por la MAC destino, que es la dirección física, me va a regresar la IP a la que corresponda. Y de igual manera, si yo conozco la IP destino, puedo con ese mismo protocolo preguntar por la MAC destino. ¿Para qué? Porque todo paquete para llevar una comunicación requiere por fuerzas tener estos 4 elementos, que es la MAC destino, IP destino y la MAC origen y la IP origen. Normalmente siempre se tiene 2, que son los orígenes, más uno extra, que es el destino y la IP destino. Ahora, si yo no conociera ninguna de estas, pues tampoco podría comunicarme, porque con quién se quisiera comunicar. Entonces, la base de una comunicación en una red es conociendo estos datos a dónde va el enlace de comunicación. Ahora, hay un comando en Windows que se llama RP-A, bueno, RP como tal, pero RP-A me devuelve los direccionamientos. Son las resoluciones que se han hecho o que nos han pedido a nosotros, ¿no? Estoy hablando del equipo de red. Si ustedes pueden observar, aquí existen unas direcciones que básicamente es broadcast de IPs y broadcast de direcciones físicas. Que es dentro de la red, pues algún equipo me está pidiendo mis direcciones porque no las tiene completas. Dentro del propio dispositivo se manejan tablas. Esta es una tabla de direccionamientos, que es asociar una MAC address con una dirección IP. Y también, bueno, esto que les estoy mencionando de las tablas y todo, es una vulnerabilidad porque puedes hacer suplantación basado en esta parte.